Bueno, hola a todos y a todas. Nos vemos un día más, una entrevista. Ya sabéis que yo siempre busco temas interesantes. Hoy el tema es dietistas, nutricionistas y TCAs, el papel de estos profesionales. Y nos acompaña hoy Cristian Didier, que es doctor en nutrición, docente universitario, nutricionista, director de Disanta. Bueno, él ahora nos explicará un poquito. Gracias, Ujú. Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme y por tener este espacio, ¿no? Para dar mi opinión y para hablar un poquito de nuestro papel. Exacto, Sí. aquí está el Ujú, tema, sí. Ahora, siempre al ujú. principio os digo que os presentéis un poquito, pero yo adelanto, hago un poco spoiler. Cristian y yo somos compañeros en un curso, somos docentes en un curso que empieza en marzo, el de la segunda edición, que es la certificación en psicología de la alimentación que hacemos en el Instituto de Nutritional Coaching. Y Cristian Dider también es docente de otro curso súper completo que también empieza la tercera edición, que es de Exacto. especialista en trastornos de conducta alimentaria. O sea que de alguna manera somos compañeros, aunque como los cursos son online no coincidimos, Sí, sí. pero Bueno, explícanos al final primero. estamos trabajando las cuestiones, con estos dos cursos, las cuestiones más básicas que a veces es que, bueno, que de tradición se dejaron para lo último, que es el comportamiento con la alimentación, la relación que tenemos nosotros con nuestro cuerpo, con los alimentos, ¿no? Yo sí que es verdad que por mi experiencia profesional he trabajado en trastorno de conducta alimentaria ya con diagnóstico y entonces nuestro curso está basado básicamente en experto en trastorno de conducta alimentaria. Aunque sí que es verdad que trabajamos bases importantes de la psicología de la nutrición y las conductas de riesgo como tal, ¿no? Yo de profesión soy nutricionista y dietista, yo soy doctor en nutrición y metabolismo y yo soy docente universitario, de hecho soy el coordinador de un grado de nutrición Ujú. por la Universidad de Lleida y bueno, estamos trabajando en diferentes líneas. Mi línea de investigación actual, he tenido durante mi vida investigadora varias, pero ahora me he centrado solo en trastorno de conducta alimentaria y conducta de riesgo. Estamos llevando a cabo ahora investigaciones interesantes en este estilo que pronto iréis viendo resultados y tal. O sea que estamos investigando en pacientes con conducta de riesgo y estamos allí. Vaya, es un invitado de lujo, Cristian, para el Gracias. tema de hoy, sí. Yo un poco el tema lo quería enfocar, ¿no? De si crees que la creencia, crees que hay una creencia entre, o sea, los profesionales, crees que hay una creencia de que ellos son importantes cuando hay un tema de trastorno de conducta alimentaria, o piensan que es un caso que hay que derivar a psicología y que el dietista nutricionista, ¿qué opinas que hay en relación a esta creencia? Bueno, mira, hablando del sistema sanitario actual, hay un sesgo aquí, ¿vale? Yo creo que los profesionales sanitarios en general saben la importancia del dietista nutricionista en el trastorno de conducta alimentaria. Lo que pasa es que ha estado sesgado porque realmente la figura del dietista nutricionista no ha estado en las unidades durante muchísimos años, ¿vale? De hecho, mira, yo trabajo con una unidad hace tiempo, hace años, y esta semana me ha dicho, mira, por fin parece que van a aprobar media jornada para un dietista nutricionista en nuestra unidad, ¿no? Porque estamos desbordados y tal, y la hemos solicitado. Entonces hay un poco de sesgo porque, claro, al no estar involucrado, claro, parece como que los profesionales no le dan la importancia, pero yo que una vez tienes los conocimientos y te involucras en una unidad, sabemos lo que nos aportamos entre todos, ¿no? Digamos, porque, claro, hay que hablar de los mitos, de las barreras de la nutrición, hay que hablar de la organización, hay que hablar de la compra, y hay que hablar de las cuestiones familiares, hay que hablar de muchas cuestiones que desde psicología se trabajan, pero pues los profesionales, cada uno tiene su ámbito, ¿no? Digamos, y entonces, pues está aquí el tema, ¿no? Entonces, luego también es algo que desde la enseñanza universitaria ha tenido un sesgo también, ¿vale? Tengo que reconocerlo, porque no existe o sea, existe o sea, como plan de estudios hablando propiamente, existe sí, la psicopatología, pero se trabaja muchísimo la psicopatología de qué es un trastorno, cómo funcionan, en qué ámbito están, pero no la nutrición en el trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? Que esta es otra carencia que tiene. Entonces,
los que estamos involucrados en los sistemas educativos y las docentes y tal, estamos luchando un poco para romper esas barreras, porque son barreras, pues al final es normal que un dietista nutricionista salga al mundo profesional y tenga miedos, ¿no? Enfrentarse a un paciente que tiene como parece como que necesito saber mucho, ¿no? Para atenderlo, ¿no? Pero quieres decir que se explican las psicopatologías, pero no cuál es la intervención del profesional como dietista Claro. nutricionista, no se explica en los estudios. Ujú. Sí, 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 esto es así, lo reconocemos. Porque claro, también, claro, yo por ejemplo llevo una asignatura que es de paciente de cuidados intensivos, ¿no? Los que están en la UCI con muchas problemáticas, incluido algunos pacientes con trastorno alimentaria. Pero claro, si la figura no está allí del nutricionista, se diluye lo que realmente puede hacer. Porque claro, realmente en hospitalaria, si no está, ¿quién lo hace? Pues lo hace el endocrino o lo hace no sé qué. Entonces, claro, la enseñanza se ve limitada también. Entonces, a medida que poco a poco se vayan incorporando pues esas figuras, ¿no? Donde tienen que incorporarse, la educación cambiará también, ¿no? Porque claro, es como te formo en algo donde no puedes desarrollarte en este ámbito, pues es un problema, ¿no? Digamos. Claro, en el Mm. ámbito público, ¿no? Digamos, no estaría presente aún la Ujú. figura, entonces, claro, en TCAs Exacto, tampoco, entiendo yo, ¿no? En unidades exacto, especialistas tampoco, no, porque no no, está en la sanidad no pública en está, España la figura claro. tan importante. Mm, Y en el ámbito más privado, en relación a mm, TCAs, los mm. equipos. Sí, aquí tenemos otra, que es donde nosotros los que hemos ido trabajando en TCA, es donde nosotros hemos ido incorporándonos, ¿no? En el ámbito privado, el paradigma este cambia porque sabe que la figura del nutricionista es uno de las figuras clave. Además, no es algo que digamos los nutricionistas. Todas las guías recomiendan los pilares importantes, el médico, el psicológico, el psiquiátrico, el nutricionista y el de nutrición, ¿no? Y ahora se empieza a abrir un poco más porque al parecer la figura del fisioterapeuta, de terapia ocupacional, de trabajador social, se incorporan, ¿no? Estas figuras. Pero entonces en el ámbito privado, pues sí que lo trabajamos, ¿no? Y aquí es donde los que hemos trabajado con TCA, yo, por ejemplo, en la unidad, yo trabajo con las unidades públicas, entonces yo estoy en el ámbito privado y desde la pública nos derivan a nosotros, ¿no? Digamos. Pero aquí tienes un sesgo porque hay cierta, bueno, las personas que no pueden acceder por unas cuestiones económicas, pues no es muy justo, ¿no? Para toda la población, ¿no? Y luego las unidades que ya tienen clínicas donde tienen siempre un nutricionista que puede estar un poquito más unido al equipo o menos, pero sí que hay alguien que va gestionando los menús, por ejemplo, en ingreso completo o organizando las sesiones grupales cuando son referentes a mitos o todo en este sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, he compartido muchísimo cuando tenemos hospital de día, ¿no? En las unidades privadas. Entonces, por ejemplo, pues yo me encargo de toda la parte cuando van a casa a completar el resto de la alimentación, pues yo me encargo de eso, ¿no? Y en el centro, pues ya seguimos el menú que hay, ¿vale? Cosas de este estilo. Y yo ahora pensando, un dietista nutricionista que trabaja por su cuenta, ¿cómo se ubica en este ámbito? ¿Cómo Sí, hace? ¿cómo hace? Sí. Mira, una de las cosas que a mí más me ha facilitado, y yo animo a todos los que nos escuchen, es hablar con los profesionales de la salud. Es decir, cuando tenemos un paciente y detectamos una conducta de riesgo, hacemos un cribado y vemos que a lo mejor hay un posible trastorno alimentaria, y entonces lo que solemos hacer muchas veces es, bueno, pues pide hora y mejor que te atiendan en otro sitio. Y nosotros nos desprendemos de este paciente, ¿no? Y a mí me cuesta mucho eso, ¿no? Porque hay cierto abandono en este sentido a los pacientes. Entonces yo lo que suelo hacer y lo que más me ha ayudado es llamar a su terapeuta, mandar un informe, hablar con el médico de cabecera, explicarle. Están esperando que les llamemos. Es así. ¿No? A veces de repente hablo con un psiquiatra y me dice, qué raro que me llame un nutricionista, ¿no? Y el Ah, psiquiatra me dice, claro. pero bienvenido, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar y cómo te puedo...? ¿no? Entonces, esta ha sido mi herramienta más potente para generar lazos, ¿no? O sea, yo en las unidades fue como me presenté, ¿no? Escucha, tengo esta paciente que dudo si la derivamos o no. ¿Y qué pasa? Y tal. Y entonces empiezan a generar unos vínculos.
porque no nos conocen y nosotros tenemos mucho que aportar, digamos, ¿no? En el ámbito como tal. Además, los pacientes generan muchísimo vínculo con la terapia de nutrición, porque es un sitio bastante seguro, porque tenemos como muy abierto a escucharlos a todos. Entonces, es muy importante en la terapia de trastorno alimentaria y en la terapia de la psiconutrición. Ya sabemos, como tú bien sabes más que yo, que el vínculo, si hay un vínculo, es una maravilla, ¿no? Digamos, Claro. es lo que buscamos todos los terapeutas, ¿no? Que haya vínculo. Entonces, si hay un vínculo, ¿por qué romperlo también? Claro, porque puede parecer, ¿no? Yo que he hablado con algunas dietistas, nutricionistas que pueden tener la sensación, bueno, es un tema que es claro, ¿no? En el que hay un trastorno de conducta alimentaria, ven claro que lo han de derivar a terapia y es como que, pero pueden hacer es seguir como interviniendo como dietistas nutricionistas, no es que se deriva al profesional de la psicología, por eso el tema de hoy era este, ¿no? El papel tan importante que tenéis los dietistas nutricionistas en las distintas fases, porque puede ser en la prevención, en la detección, en Sí, el tratamiento, o sea, en el mismo momento que la persona, sería esto, ¿no? Ese sería el mensaje, Cristian, en el mismo momento que la persona está haciendo terapia puede continuar y más si tiene una buena alianza con el dietista vamos, vamos. nutricionista. A ver, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Es verdad que las metodologías de trabajo en nutrición son variadas, ¿vale? Casi todas son muy válidas, pero en el trastorno de conducta alimentaria, en las conductas de riesgo, algunas maneras de trabajo pueden formar parte del problema del paciente, ¿vale? Entonces, y esto ha generado bastante desconexión desde las unidades de psicología y psiquiatría con nutrición, porque claro, si tenemos una consulta de nutrición muy pesocentrista, con pautas de alimentación muy rígidas, muy dirigidas, con, con cuestiones básicas, por ejemplo, con controles de pesaje muy cotidianos, ¿no? O no centradas en el paciente, ¿no? No salutogénicas, sino como muy patogénicas. Eh, Esto puede formar parte o sea, formas parte del problema, ¿no? Digamos, entonces es muy importante ir reconociendo todos estos aspectos de nuestra consulta, porque si las reconocemos y las vemos allí, eh, es normal que el psicólogo le diga o el terapeuta le diga, es mejor que no continúes yendo allí. Porque claro, puede ser que eso sea un factor mantenedor de su trastorno, ¿no? Digamos. Entonces, sí, es que ¿no? Mi paciente me ha llamado porque le han recomendado que no continúe. Bueno, pues podríamos indagar un poquito, llamar a la psicólogo y llamar a la unidad, qué ha pasado, qué ha visto, porque así aprendemos todos, ¿no? Quizá en terapia se dio un mensaje, ¿no? Y no era real o lo que fuese, ¿no? Y a lo mejor aprendemos un poco todos, ¿no? Pero entonces, ahí están estas dos cuestiones. Claro que puede ser compatible. Yo siempre veo disponible a todas las unidades. Nunca he tenido ni un solo problema para que nosotros formemos parte de los tratamientos en cualquier momento, preventiva, durante, post, en las recaídas. Yo soy, por ejemplo, una figura de soporte cuando no hay, cuando la psicóloga siempre me dice, mira, yo ahora la veré cada 2 meses o le veré cada 2 meses. Tú la verás cada 2 semanas. Si ves que hay algún comportamiento como muy acelerado y tal, avísame y le adelanto la visita. Entonces, o sea, estamos todos en el mismo camino. Pero claro, en este sentido sí que es verdad que tenemos que hablar todos y no formar parte del problema, claro, porque si no... ¿Y cuál sería entonces el papel que hace el dietista nutricionista? O sea, su función para que nos escuche, ¿cuál sería, ¿no? En un Claro. momento en el que ya está la persona. Vale. Mira, la función hay de varios niveles, de hecho están muy descritas. Las primeras son el cribado, ¿vale? El cribado y detección precoz y promoción de la salud, ¿vale? Son varios niveles. Cuando ya encuentras comportamientos y situaciones que te pueden llevar, aquí necesitamos empezar a conectar con otras unidades o con ir reconduciendo esas situaciones que vamos viendo, ¿no? Entonces, lo típico es, tenemos un paciente que tiene culpa con la comida, intentemos no añadir más culpa, ¿no? Porque es un circuito. Entonces, detección precoz. Luego, la promoción de la salud desde la mirada más salutogénica es, vamos a trabajar la autoestima, la valoración personal, el autoamor, el autocuidado, y no más frustración, más miedo, y no pierdo peso, y tu cuerpo tendría que ser diferente, ¿no? Porque si no,
O sea, aquí ya estamos trabajando. Una vez el paciente ya está diagnosticado, aquí nos incorporamos a la terapia en diferentes niveles, dependiendo del paciente. Educación nutricional, ¿vale? Intentaremos apoyar al paciente en cambios, ¿no? En la gestión de la compra, en la gestión de la alimentación, en el cocinado, en los miedos y mucho mito y mucha falsa creencia aquí, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, hay que reforzarlo, hay que volver a hablarlo. ¿Y por qué crees que aquello, que ese trocito de patata te engorda, ¿no? Pues vamos a verlo, ¿no? ¿De dónde viene esta creencia y tal? Trabajar muchísimo. Luego, durante los trastornos muy activos y donde están muy presentes y a lo mejor hay ingresos, yo, por ejemplo, formo parte desde el soporte nutricional de una nutrición enteral o una nutrición parenteral. Esto con las unidades que ya se necesita, ¿no? Y en el trastorno, pues muy activo. Luego, en la recuperación y cuando ya se va cronificando el trastorno, aquí la lucha contra el miedo, muchísima inteligencia aquí emocional, acompañando la terapia psicológica para ir acompañando en emociones y en sensaciones y en sentimientos y la nutrición, ¿no? Y ir ayudándole a tener nosotros le llamamos la pauta de protección, ¿no? Aquí el sitio donde le da comodidad y donde le da seguridad y donde la persona se siente cómoda, ¿no? Comiendo, alimentándose. Hay que ayudar a encontrarla, no hay una única y no hay, es terapia, ¿no? No es. Y luego formamos parte muchísimo de la curación, ¿vale? En la curación y en el momento cuando, o en la cronificación de la patología, ¿no? Porque vamos acompañando. O sea, podemos atenderlo en muchísimos niveles y estamos ahí. Yo acompaño a mis pacientes desde el inicio hasta el final y por el medio, con toda la frustración que supone a nivel profesional, ¿no? Pero es una maravilla, ¿vale? Necesitamos dietistas, nutricionistas que sepan de psiconutrición, que sean expertos en trastorno de conducta alimentaria. De hecho, nuestro curso, yo creo que el tuyo también, yo creo que hablo por los dos, nace de esta necesidad. O sea, yo lo creo porque es que me encuentro solo, literalmente, donde estoy yo, no tenemos, entonces nace esta necesidad, ¿no? De que seamos expertos. Esto universitariamente vamos a empezar a cambiarlo en cuanto... Yo aporto mi pequeño granito que puedo, ¿no? Pero, pero a nivel de extensión de curso, ¿no? De titulación propia, de formación propia, tenemos los nuestros que tienen como mucha calidad en este sentido. Yo intento cuidarlo muchísimo, ¿no? Qué interesante. Bueno, es un tipo de intervención que se ha de aprender. Quiero decir que está claro que necesita un recorrido de aprendizaje, ¿no? Un tiempo de formación específica al ser tan. Has hablado antes un momento que has dicho la palabra, ¿no? No sé si has dicho la palabra frustración, que es duro, Sí, ¿no? El acompañamiento, ¿te referías a esto a nivel sí. Y personal? esto también lo trabajamos nosotros en nuestro curso, porque es un tipo son patologías que son complejas. No depende solo de nosotros, depende de mil factores, ¿no? Como se sabe, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que hay pacientes que vamos a aportar nuestro granito y todo eso favorecerá. Pero aquí el tener esta protección hacia nosotros es importante, ¿eh? Esta protección también, ¿eh? Porque no solamente hablamos de los pacientes, también de nosotros. Son pacientes que te mueven mucho por dentro, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y hay mucho extremo, ¿no? En las emociones Sufrimiento, y ¿no? También mucho mucho sufrimiento, sufrimiento. exacto. Entonces te parece y te mueve por dentro, ¿no? Claro, sí, sí, que es la parte, ¿no? De la psicología y ahora que nos Mm. escuchan así profesionales, ¿qué les dirías? Ahora que te escuchan, ¿qué recomendación o así global Claro, general? mira, yo dos niveles. Uno de ellos es a nivel sanitario, profesionales sanitarios, tenemos que formarnos en conductas de riesgo. Tenemos que formarnos en psiconutrición, tenemos que formarnos en gordofobia, en salutogénesis, tenemos que formarnos en conducta de riesgo, tenemos que formarnos en evitar a toda costa las dietas, porque esto es un problema, o sea, porque hemos formado parte, yo me incluyo, del problema, ¿eh? Entonces,
Esto es muy importante. De hecho, nuestro curso está pensado para esto, para que los profesionales sanitarios entiendan de qué va esto y de que no es come más o no piques o no atraques, ¿no? Porque coma, bueno, tú no picotees o no hagas atracos, ¿no? Como si yo lo hiciera porque quisiera, ¿no? Entonces, Sí. esto es un mensaje como desde el corazón, ¿no? Digamos, y con todo el cariño. Yo sé que todo el mundo, pues no estoy juzgando a nadie, simplemente es el mensaje. Y luego el segundo es que los nutricionistas y dietistas somos un profesional sanitario más, a la misma altura de todos los demás. No tenemos una serie de diferencias, ¿no? Cada uno actúa a los niveles que debe actuar, ¿no? Y es importante que todos lo entendamos también, ¿no? Yo como nutricionista no tengo un nivel inferior a otro profesional y ese otro profesional no tiene un nivel superior a mí, ¿no? Cada uno actúa a su nivel. Y yo creo que esto también es importante recordarlo a todos los profesionales sanitarios, tanto a nosotros mismos, como a los que nos escuchan. No sé si quieres abordar algo más, pero Muy bueno. bien, súper bien, sí. Luego Ujú. también siempre os pregunto que recomendéis un libro y una película. Ay, no, de películas hay cientos, ¿no? De películas hay cientos. Mira, a mí me gusta mucho una película, Brittany corre una maratón. No sé si la has visto. No. Esta es la obligatoria de ver, ¿eh? Vale. Brittany corre una maratón. Y Ujú. es interesante esta película porque habla mucho de las conductas de riesgo, de la gordofobia, de hasta dónde llega la sociedad para presionarnos, ¿no? Digamos, como tal. Y yo no tengo que recomendar el libro de Nutritional Coaching, que es Alimentación Consciente, ¿vale? Ajá. Porque una de las cosas que también debemos formar a los profesionales es entender que la gran mayoría de población, por la historia dietética que hay en relación a la cultura de dieta, nos hemos desconectado de lo que queremos comer y alimentarnos. Es increíble, ¿no? Es increíble lo que socialmente y culturalmente ha pasado con este tema, ¿no? Eso no me gusta y me lo como, y eso lo quiero y no me lo como, por encima de todo. Entonces yo creo que la alimentación consciente, como entendiéndolo así, ¿no? eh, Tenemos que empezar a verla como una herramienta a recomendar ¿no? Desde cualquier sitio, ¿no? Desde la enfermera que ha visto a mi paciente, desde el médico que ha visto a mi paciente, desde el pediatra, Sí. ¿no? Entonces, yo recomiendo el de Nutritional Coaching, que es una maravilla, que es sencillo y este lo recomiendo. Que se llama Alimentación Consciente, ¿no? Este el Sí, libro, sí, 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 sí sí, sé sí. cuál es, genial. ¿Y algún tema que crees que sería bueno abordar en estas entrevistas que yo invito a diferentes profesionales? ¿Crees que hay algún tema o un Yo creo profesional? que es necesario, hoy hemos hablado así como muy general, pero yo creo Sí, que es muy necesario entrar en las conductas de riesgo. vale. La prevalencia de la conducta de riesgo en la población está muy poco estudiada y no las sabemos. Hablamos mucho de TCA y hablamos mucho pero el problema, que hay que atenderlo evidentemente, pero el problema es muchísimo más grande anterior al diagnóstico con TCA que no cuando el TCA está. Porque además tenemos muchas unidades, o sea, muchos mecanismos para atender el trastorno de conducta alimentaria, pero no tenemos mecanismo para atender una conducta de riesgo. Y entonces, todas las personas que hacen ejercicio porque tienen que quemar calorías por lo que comieron, ¿quién atiende a estas personas? Ujú. ¿Dónde se atiende esto? Es un vacío sanitario importante, ¿eh? Es mi línea de investigación, ¿eh, Cristina? O Ah, qué sea que interesante. Claro, todo lo que no llega a ser un trastorno de conducta alimentaria, pero es, ¿no? Es un, pero pero que hace sufrir y que no te hace es, feliz y que no puedes estar bien, ¿no? En este sentido, y porque... personas que han normalizado conductas de riesgo, no llegar a tener un trastorno, pero normalizan vivir así, con conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Y Exacto, perjudicando su exacto. salud. Y ante eso, igual la sociedad yo creo que no está Además concienciada. tenemos pocas herramientas, para ello. Sí, pues mira, un tema muy, muy, muy interesante. Si se te ocurre algún profesional o si no, te vuelvo a invitar a ti, Cristian. No hay muchos, de conducta de riesgo, no hay muchos, no.
pero bueno, alguien podremos buscar y si no, pues yo sí encantado, ¿eh? Si no hacemos otra vez otra escucharte. entrevista, si te animas con el tema, es súper, sí, porque de TCA sí que se habla más, pero esta parte en la que todavía no que no se ha llegado a, digamos, a diagnosticar, que puede ser que sea o no, entiendo, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Pues es todo aquí, mucha población, muchas personas que están allí, ¿cómo se les está atendiendo? Es un vacío total, sí, pero desde Mm, todo punto de vista, psicológico, exacto. nutricional, de todos. En la familia creo que es un buen tema. Qué bien, Cristian. Muy bien. Bueno, pues un poco hemos ido, el tema ya veis, es un poco introductorio. Sé que siempre me decís que os gusta que hablemos más, pero bueno, si os interesa más, pues pondré el link pues, de la formación que ofrecéis de experto en TCAs para que puedan consultarlo si le interesa, Cristian, y darte las gracias por este ratito tan interesante. Ha sido corto, pero muy bien explicado. Creo que has sentado las Me bases, alegro. que era el objetivo. O sea, el objetivo de hoy era decir, bueno, ¿cuáles son las bases de la intervención? ¿En qué consiste la intervención de un dietista nutricionista? ¿Qué papel tiene en los TCAs? Y creo que hemos tratado en concreto el tema. Cristian, Me pues alegro. darte las gracias una vez más Gracias a vosotros. Y gracias a y ti. y a lo ¿Vale? mejor repetimos, ya veremos, ¿vale? Ahí estoy. Muy bien. Gracias. Muchas Hasta luego a gracias. todos. Bueno, gracias a todos y a todas que nos escucháis y me seguís. Yo espero que sigáis aprendiendo y así entre unos y otros vamos aprendiendo, que este es el objetivo de este canal de YouTube. Bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.